Vamos a pedir pues nuevamente la dirección del Señor en este momento. Bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Nuevamente, Padre, acudimos al trono de tu gracia por este medio, primeramente para alabarte, para pedir tu ayuda en la predicación de la palabra. Que tu Espíritu hable a través de mí, que tu Espíritu trabaje en la mente, en el corazón de cada uno de los oyentes, y bueno, que estemos convencidos de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Padre, estamos convencidos de esto. Síguenos ayudando. Pongo a cada uno de los presentes en tus manos, los que no pudieron venir, si es por causa de enfermedad, en tus manos, Señor, los pongo, para que obres un milagro en la vida de cada uno, y Padre, puedan sentirse mejor a partir de este momento. Perdona nuestras faltas, en Cristo tu Hijo te lo pedimos. Amén. Bueno, ya lo mencionaba, es una bendición estar aquí, compartiendo la palabra. Inicio, continuación y perseverancia. Bueno, es el título de esta meditación. El que comenzó desde el primer día. Esto lo vamos a ver en el primer punto. En el segundo, la continuación. Y al final, la perseverancia. Son tres puntos muy importantes que vamos a ver. Vamos a ser muy rapidito. Quiero mencionarles algo. Pablo se pone de modelo, de ejemplo, ¿verdad? Para todos y cada uno de los que estamos aquí, y no nada más para los que estamos aquí, para todos y cada uno de los cristianos esparcidos por toda la República. Bueno, ampliando más esto, por todo el mundo hay cristiandad, ¿verdad? Por todo el mundo ha habido cristianos en todos los tiempos, ¿verdad? Y vuelvo a repetirlo, el apóstol se pone de ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo pues muy importante, ¿verdad?, a seguir. De hecho, él menciona de esta manera: sigan mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Y creo yo que otro ejemplo mayor o mejor no lo podemos encontrar, ¿verdad? O búsquenme otro modelo a seguir, aparte del Señor Jesucristo. A ver, ¿a quién? A fulanito, a sutanito, al pastor, al miembro, al tesorero. No va a haber, ¿verdad? Él nos da el ejemplo de cómo se debe de vivir, cómo se debe de actuar, relaciones personales, interpersonales. Bueno, no sé si me equivoqué, ¿verdad? Nuestras relaciones con los demás tienen que ser de la mejor forma. Y bueno, el ejemplo en este caso es el apóstol Pablo. Como ya lo mencionaba, el ejemplo de Cristo, y no vamos a encontrar otro ejemplo pues mayor. Vuelvo a este versículo: estando convencidos o persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en tu vida? Bueno, de hecho vamos a ir viendo paso por paso, y bueno, hay una pieza importante, ¿verdad?, en esto, ¿verdad? Y claramente lo vamos a expresar cuando lleguemos a esta parte, ¿verdad? Es por obra, ¿verdad?, divina, ¿verdad? De hecho, cuando escuchamos por primera vez el Evangelio, bueno, alguien se dignó, mis hermanos, a ir a buscarnos. Bueno, si no fue así, pudimos haber venido, ¿verdad?, de nuestra casa a este lugar donde se predica la palabra, y aquí escuchamos por primera, por segunda vez el Evangelio, estas buenas de salvación, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad?, en la mente, principalmente en el corazón. Bueno, el que comenzó en nosotros la buena obra, hermano, hermana, ¿quién comenzó la buena obra? El Espíritu Santo, a través de un hermano, la perfeccionará. Y esto es bien importante también, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor venga. Bueno, si es que estamos todavía con vida. De lo contrario, si ya estamos en el sepulcro, una vez que el Señor venga por su iglesia, vamos a escuchar la trompeta, ¿verdad? Nos vamos a levantar incorruptibles para encontrarnos con los que están con vida y recibir al Señor, ¿verdad?, en el aire. Así lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus cartas. El que comenzó desde el primer día. Bueno,
Vamos a ver, el iniciador de nuestra salvación. ¿Quién fue el iniciador de nuestra salvación? Podríamos hacernos esta pregunta, ¿verdad? El hermano que vino, ¿verdad? Hay un salmo que dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas de salvación, ¿verdad? De aquellos que predican la palabra. Bueno, si nos remontamos a los inicios, mis hermanos, del Evangelio, hubo gente que pisó los montes, ¿verdad? Y podríamos decir: qué hermosos esos pies. Bueno, no por lo que, ¿verdad? Son los pies, a lo mejor los traían todos mugrosos, sucios, pero qué bueno que pusieron los pies sobre los montes, caminaron y llegaron a esta población. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas de salvación. Ellos fueron, podríamos decir, los iniciadores, ¿verdad? No quiero contradecirme, un poco más adelantito vamos a mencionar que es por obra, ¿verdad? O por intervención divina, ¿verdad? Aquellos que pisaron aquellos montes fueron movidos por el Espíritu Santo a venir a esta población hace más de 75 años a predicar el Evangelio. Ellos comenzaron la buena obra y el Señor Jesucristo la va a perfeccionar, ¿verdad? Bueno, como bautistas creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad?, en la mente y en el corazón de cada uno, de aquellos que escuchan por primera vez, y hasta el día de Jesucristo nos va a seguir ayudando. Podríamos decir que el que nos habló de las buenas de salvación, viendo a su punto número 2 de este punto número 1, el iniciador, bueno, podríamos decir lo que anteriormente les mencionaba, del que nos habló, hermanos, por primera vez. Creo yo que cada quien recuerda, fíjense, de aquel hermano, de aquella persona que se dignó, podemos decirlo de esta manera, hablarnos del Evangelio. A ver, piensen un momento, ¿quién sería el que les habló? Posiblemente, bueno, si ya naciste en un hogar cristiano, los papás se ocuparon en traerte desde pequeña a este lugar, y no hubo, una persona que me haya hablado así por primera vez directamente, ¿verdad? No, pues desde chiquito yo empecé a escuchar estas historias, bueno, con respecto, podríamos decir, del pueblo de Israel, podríamos decir de algunos personajes: Abraham, Isaac, Jacob, no sé, Ruth, Esther, qué sé yo, ¿verdad? Otros personajes de la Escritura, ¿verdad? Comenzamos a escuchar desde pequeños todas estas historias, todas estas enseñanzas, estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿verdad? Desde pequeños, pero pudo haber sido ya de joven, de grande, que alguien me habló, ¿verdad?, del Evangelio, y creo yo que lo recuerdas con mucho amor, ¿verdad? Aquel personaje, aquella persona que te habló del Evangelio, de las buenas de salvación. El iniciador, podríamos decir, que nos habló, podríamos decir, el que nos habló las buenas de salvación, y ahí intervino el Espíritu Santo. Fíjense, es bien importante, mis hermanos, la intervención divina por medio del Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Yo y todos los que predicamos, los que enseñamos, hablamos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está haciendo la obra, ¿verdad?, en el corazón, de lo profundo de tu ser, ¿verdad? Bueno, esto lo he expresado de esta manera: yo no puedo convencer a las personas allá afuera, pero si ya interviene el Espíritu Santo, bueno, Él va a hacer la obra, hermanos, de convencimiento, de conversión, ¿verdad?, de aquellos pecadores a la vida cristiana. Bueno, pues es intervención, hermanos, del Espíritu Santo. En conclusión, podríamos decir, es obra exclusiva de la soberana y libre iniciativa divina. Fíjense, mis hermanos, qué importante es esto. Sí, podría haber sido, ¿verdad?, alguien que comenzó la obra, ¿verdad?, que nos dio seguimiento,
pero en conclusión fue obra exclusiva, de la soberanía divina, soberanía y libre iniciativa divina. Dios, mis hermanos, intervino, ¿verdad? De muchas formas. Déjenme decirles, antes de que el Señor Jesucristo viniera, bueno, pues todo lo creado, si echamos un vistazo a la creación, habla de un Dios creador y sustentador de todo cuanto existe, ¿verdad? Hubo gente, ¿verdad?, que creyó, ¿verdad?, en este Dios creador desde antes de que el Señor Jesucristo viniera. En el caso de nosotros que ya nacimos en la era cristiana, hermanos, de hecho echamos un vistazo a lo creado, ¿verdad? A los montes, al cielo, la luna, las estrellas, a los valles, el mar, ¿verdad? Vemos, infinidad de cosas, plantas, flores, animales, y concluimos que Dios, o que hay un Dios creador, ¿verdad? Como dije, en el tiempo que estamos viviendo, en la era cristiana, si no hayamos echado un vistazo a todo esto, y hayamos echado un vistazo a nuestra Biblia, concluiríamos, ¿verdad?, que Jesucristo, que Dios, ¿verdad?, inició pues la buena obra, ¿verdad?, y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a esta parte. En conclusión, fue obra exclusiva de la soberana y libre iniciativa divina. El que tú en su momento hayas escuchado estas buenas de salvación, no fue por ti, ni por tus pistolas, como decimos por ahí. No, fue por obra divina, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? Dios intervino de muchas formas, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Fíjense, lo mencionaba, que hay cristianos, no nada más en Quila. Estaríamos muy equivocados que en Quila nada más hubiera cristianos. A donde tú vayas, a cada rancho, podríamos decir cada aldea, cada pueblito, cada ranchito, ¿verdad?, hay una persona que es creyente, que posiblemente escuchó ya por primera, por segunda vez el Evangelio. Ya no se diga en un pueblito, en una ciudad, en una metrópoli, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar infinidad de cristianos. Cristianos hay, ¿verdad?, en todo el mundo, ¿verdad? De hecho, esta fe cristiana se ha esparcido, ¿verdad?, por todo el mundo, ¿verdad? Al igual que otras religiones, que otras doctrinas. Hay budistas, hay, pues no sé, los que alaban a Alá, ¿verdad? Infinidad de gente, ¿verdad?, que de alguna forma tiene su fe en algo, en alguien. Bueno, pero nosotros tenemos nuestra fe fundada, basada o cimentada, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, en Dios, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es garantía, ¿verdad?, con respecto a nuestra fe. No creemos en un Dios, ¿verdad?, que no puede hacer las cosas, sino creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Jesucristo que vino a este mundo hace 2021 años más o menos, ¿verdad?, a esta tierra. Nació, creció, cumplió con su ministerio, dio su vida en la cruz. Esto lo veíamos en la escuela dominical. Fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al Padre, envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos en este Dios, creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, en otras ocasiones hemos mencionado acerca del Espíritu Santo. Vino en Pentecostés, ¿verdad? Y cuando creímos, bueno, también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Y qué bueno que estamos en esta era cristiana. A la continuación, bueno, pues vimos primeramente el comienzo, o el que comenzó. Ahora la continuación. Fíjense, podríamos dar esta enseñanza para que quede más entendido esto, ¿verdad? Por ejemplo, si tú sembraste tu semilla, de lo que haya sido, de rosales, de esto, de lo otro,
tipo de maíz, del frijol, ¿verdad? Y termino Dios. De hecho, el campesino va y siembra su semilla, pero quien manda la lluvia es Dios, y no sabemos cómo germina, ¿verdad?, una semillita. Por cierto, con toda la ciencia que hay, ¿verdad?, nadie ha podido hacer una semilla que la pongas en la tierra y que germine, ¿verdad? No, nadie ha podido, ¿verdad? Esto tan sencillo, ya no digamos algo más complejo, ¿verdad? Por cierto, en los Salmos menciona ¿cómo crecen los huesos de un pequeño en el vientre de la mujer? Pues no sabemos, ¿verdad? Desde que se engendra, ¿verdad?, hasta que nace aquel pequeño, ¿quién hace esta obra? Solamente Dios, un Dios todopoderoso. La continuación es lo mismo, ¿verdad? Vuelvo a la plantita, o al pequeño, o a la flor, o a lo que sea. Se siembra, nace, crece, ¿verdad? Si le damos continuación a nuestra labor en el campo, bueno, vamos, vemos cómo está la siembra, si necesita herbicidas, si necesita una foliada, necesita fertilizante, le estamos dando continuidad hasta que llega a feliz término. Bueno, ya en octubre, noviembre, vemos los campos llenos de grano, ¿verdad? Ya los campos blancos, ¿verdad?, listos para la siega. Mis hermanos, le dimos continuación a nuestra labor, ¿verdad?, y tenemos el resultado a futuro, una buena cosecha. Así, la continuación. Cada día, venga lo que venga, pase lo que pase, permanecer fieles. Hermanos, van a suceder muchas cosas en las iglesias. No todo va a ser bonanza todos los días, ¿verdad? No todo va a ser alegría. Y bueno, fíjense, mencionaban, qué a gusto ayer, cuántos niños, ¿verdad? El movimiento, esto y lo otro, y ya ahora es diferente. Esto no nos debe de desalentar, ¿verdad?, sino que tengamos, hermanos, que seguir adelante, pese lo que pese, venga lo que venga, pase lo que pase, permanecer fieles, ¿verdad? En los tiempos de los apóstoles, fíjense, hubo persecución, y no por esto ellos se desalentaron. Cuando llegó el evangelio a las poblaciones, hermanos, hubo oposición también, ¿verdad? Pero permanecieron fieles, permanecieron firmes, hermanos, le dieron continuación, ¿verdad?, al evangelio, ¿verdad? Mencionaban muchos de nuestros hermanos, bueno, la semillita ya cayó en el corazón de aquellos pequeños, de aquellos 50 pequeños que vinieron. Hacía el recuento mi hijo de más de 60 o 70 chiquillos, ¿verdad? No estuvieron toda la semana, pero sí vinieron una o dos veces. Bueno, pues quedó la semillita ahí sembrada. ¿Cuándo va aquella plantita a salir? ¿Cuándo va a germinar? Pues cuando Dios quiera, no cuando tú quieras, sino cuando Dios es obra o es intervención divina, ¿verdad? Bueno, cada día, venga lo que venga, pase lo que pase, hay que permanecer nosotros fieles. Si viene la pandemia, fieles. Si hay desánimo en algunos de los hermanos, hay que seguir fieles. No todo es miel sobre hojuelas, no. Van a venir tiempos difíciles. Déjenme decirles que van a venir tiempos peores. De hecho, podríamos decir que estamos comenzando, y lo menciona la Escritura, la gran tribulación, ¿verdad? Van a venir a futuro cosas peores, ¿verdad? Posiblemente, y vamos a ver, como lo dice la Escritura, que caigan 1000 y 10,000, ¿verdad? Pero aquí no va a llegar. Menciona el libro de los Salmos, ¿verdad? Hablando de las enfermedades, de las pandemias, de lo que esté sucediendo, ¿verdad?, en este mundo. Bueno, pues a pesar de todo esto, hay que permanecer fieles, ¿verdad?, al Señor, cobrando ánimo. Fíjense, vamos a ver ese versículo número 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estoy leyendo el versículo número 14 del pasaje que leíamos, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 1. Bueno, nuevamente regresa a esta parte, cobrando ánimo en el Señor.
ánimo según el versículo número 14. Yo creo que esto, mis hermanos, lo entendemos muy bien. Fíjense, hay muchas cosas que nos van a alentar, hay muchas cosas que en su momento nos van a decir, sigue adelante, ¿verdad? De hecho, bueno, el apóstol Pablo, fíjense, estaba en prisión, y así lo menciona la parte media, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pablo, como buen predicador, sufrió, mis hermanos, mucho, ¿verdad? En esta ocasión estaba privado de su libertad. En otras ocasiones era azotado con varas. En cierta ocasión en alta mar hubo un naufragio, ¿verdad? Y estaba a punto de morir, ¿verdad? Creo que en esa ocasión hasta una serpiente lo muerde, ¿verdad? En un brazo, cargando unas ramas para hacer una lumbre, ¿verdad? Cuántos peligros, cuántas cosas tuvo que pasar el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero aún así permaneció fiel, permaneció firme, y esto sirvió para que aquellos hermanos que lo habían conocido en su tiempo, en su momento, cobraran ánimo y siguieran hacia adelante. ¿En quién piensas tú cuando estás en situaciones difíciles? ¿En los hermanos que empezaron la obra en este lugar? ¿Piensas en el Señor Jesucristo, que sufrió más que tú, más que todos juntos en el tiempo que estuvo cumpliendo con su ministerio? ¿En quién pensamos para que nos ayude? De hecho, acudimos, hermanos, a la oración, ¿verdad? Al estudio de la palabra, a la meditación, con el hermano, ¿verdad? De hecho, cuando te sientes bien apachurrado, ¿verdad? Vas con el pastor, vas con el miembro más consagrado, hermano, hermana, pastor, me siento así, ora por mí, ¿verdad? Y creo yo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? En su momento, y cobramos ánimo. Mira, no te preocupes. Al igual que tú, todos hemos pasado por una situación semejante. No sé, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu salud, no estás bien en el aspecto económico, los hijos andan patas arriba, patas abajo, la iglesia no quiere responder, infinidad de cosas, ¿verdad? Fíjense, podemos pensar en estos hombres y mujeres de la Biblia. Estoy recordando a Job, una persona muy rica, ¿verdad? De hecho, en términos de un día, pierde todos sus bienes, ¿verdad? Sus hijos al final, todos mueren. Él no blasfemó, sino que dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Fíjense cómo respondió aquel hombre de Dios. Cuando a veces decimos: ¿por qué, Dios mío, me quitaste a mi hijo? Ya me habías quitado a mi esposo. Bueno, ya sabemos cómo procedemos, aún a veces los cristianos también, cuando le deberíamos de dar, Dios mío, de decir: pero Dios dio, Dios quitó, al igual que Job, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Cobrando ánimo. Bueno, si los hermanos de Filipos, de esta iglesia, el apóstol Pablo está encadenado, está en prisión y encadenado. Por cierto, fíjense, cuando escuchan en el cepo, de hecho, en la cárcel había un lugar, y vamos a expresarlo de esta manera: aquellos que se robaron una gallina, bueno, pues están aquí, ¿verdad? Pero ya conforme, ya está riendo Manuel, el pecado fue más grande, bueno, los iban metiendo, ¿verdad? En la cárcel, en lo más adentro, en lo oscuro, en lo húmedo, donde había ratas. Aparte de estar así húmedo, oscuro, con ratas, ¿verdad? Había un cepo. El cepo era una madera gruesa que tenía portillos para tus pies y para tus manos. No sé si a lo mejor hasta para la cabeza. Ahí haya estado peor todavía. Y creo yo que los atornillaban. Ponían la pieza, la otra pieza, y amarraban o atornillaban aquel cepo. Imagínense en esa posición. Claramente en otros versículos de la Escritura así lo menciona,
¿verdad? Y con los pies en el cepo. Antes de que yo investigara esto, creía yo que era como una cadena con una argolla, ¿verdad? Y tu pie pues también encadenado a aquella argolla con un candado que es que no les entra ni la cegueta, ¿verdad? Bueno, pues aún así, tanto como yo lo entendía o como lo expresé anteriormente, era un castigo, era una situación difícil, pero esto no desalentaba a los hermanos de la iglesia de Filipo. Vuelvo, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano, esto ocasionó que los hermanos de Filipo, con más denuedo, predicaran la palabra del Señor. Y déjenme decirles, fíjense en los tiempos de los apóstoles, vemos aquel grupito amedrentado, después de que el Señor, ¿verdad? Fue crucificado. Bueno, de hecho, antes de que viniera el Espíritu Santo, porque se tardó 10 días, si no me equivoco, cuando el Señor se fue, dijo: voy a enviar al Consolador. En esos 10 días estaban amedrentados, estaban asustados los discípulos, pero una vez que vino el Espíritu Santo, cobraron ánimo, ¿verdad? Y con denuedo predicaron el Evangelio. Hermanos, el Espíritu Santo hace grandes cosas en la vida de cada uno. No sé si te ha dado temor a ti hablar del Evangelio, hermano, es porque no has dejado que el Espíritu Santo te use o hable a través de ti, ¿verdad? Lo personal, y qué bueno que esto lo sintamos todo. Yo no siento pena ni vergüenza ni decir que no siento vergüenza de decir que soy cristiano. No, esto pues me hace sentir bien, ¿verdad? Creo que lo expresaba el domingo pasado hablando con el peluquero, creo que se llama Mario, si no me equivoco. Oye, ¿te animarías a venir a dar una enseñanza aquí en el centro de rehabilitación? Claro, sí, cómo no, para eso estamos, ¿verdad? En base a la Escritura podemos alentar a aquellos muchachos o hombres que están ahí. Fíjense, pensando en esto, bueno, esos que están ahí en rehabilitación sintieron que, a ver, quiero expresarme así, sintieron la necesidad de buscar ayuda y por eso están ahí. Bueno, está usando en este caso a Eloy, está utilizando a este muchacho, a Mario. A lo mejor vienen otras personas de otro lugar, ¿verdad? Al pastor, ¿verdad? Ellos están siendo pieza de ayuda para que aquellos muchachos se rehabiliten, ¿verdad? Y fíjense, y esto no sé si lo expresaba el día de ayer, ¿verdad? Si nosotros trabajamos con estos pequeños y les damos continuidad, ¿verdad? No va a haber la necesidad a futuro de estarlos rehabilitando en un lugar como este. A ver, si lo vemos por lógica, oye, de veras, si trabajamos con estos pequeños desde chiquitos, ¿cuántos había? ¿60, 70? Si hacemos una suma general, si trabajamos con estos 70 chiquillos, a futuro no los vamos a tener allá rehabilitando. ¿Por qué? Porque crecieron en el temor del Señor. No sé si entendamos esto. Yo creo que la mayor parte sí. Gente temerosa de Dios. Pues déjenme decirles, Abraham, Isaac, Jacob, Job, que mencionaba hace un ratito, Esther, Ruth, Noemí. Si vamos al Nuevo Testamento, los discípulos, aquellas mujeres que sirvieron con sus bienes al Señor Jesucristo, bueno, pues todos ellos, ¿verdad?, anduvieron en el temor. Y no hay que ir tan lejos, hermanos, hermanas, que a la fecha andan en el temor del Señor. Bueno, si andas así, tú joven, tú niño, tú adulto, vas a dejar de hacer aquellas cosas que empañan el Evangelio, ¿verdad? Tú como cristiano no vas a robar, no vas a gritar, o no vas a maldecir, no vas a decir groserías. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento y tienes temor de Dios.
Así debemos de proceder, hermanos cristianos, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, y dice él: yo sigo las pisadas de Cristo. Si sigues las pisadas de Pablo, estás siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Yo creo que me di a entender, ¿verdad? Cada día, venga lo que venga, pase lo que pase, permanecer fiel, cobrando ánimo, según este versículo número 14. Hasta hoy, hasta el día de hoy, estando convencido de esto, expresa Pablo. Fíjense, de hecho, desglosando esta parte, hasta hoy o hasta el día de hoy, y estando convencido, ¿verdad?, de esto, expresa el apóstol Pablo. Creo yo que a cada uno lo debe de expresar, ¿verdad? Y dirigirse con aquel hermano que de alguna forma está apachurrado, o que no quiere seguir, o que quiere apostatar. El apostatar es apartarse de la fe, que ya no quiera congregarse. Bueno, a ver, el que comenzó la obra el día de ayer, pues la va a continuar el día de hoy y el día de mañana, ¿verdad? Vemos el comienzo, la continuación y la perseverancia, ¿verdad? Cristiano, el ser cristiano, es decir, 5 años y darte unas vacaciones, pues esto no va, ¿verdad? En la vida cristiana tienes que ser cristiano, ¿verdad? Toda tu vida, o bien frío o bien caliente. Si eres un término medio, tibio, ¿qué dice el libro del Apocalipsis? Que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Preferible que seas frío, ¿verdad? Y no tibio, caliente, hermanos, ferviente, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar, mis hermanos, en este aspecto. Vamos a ver esta última parte: la perseverancia a un feliz término. Bueno, de los hermanos de Filipos, en este caso nosotros, por cierto lo pongo ahí entre paréntesis, ¿verdad? El apóstol en su momento se está refiriendo a los hermanos de la iglesia de Filipos, pero en este caso, esta carta, y por cierto lo usamos en repetidas veces, estas enseñanzas se dirigen a la primera iglesia bautista de Quila, a nosotros. El apóstol Pablo, y fíjense, hablo de la suya, de su propia vida. Pablo tenía una gran seguridad que el Señor lo iba a llevar a feliz término. Mencionaba la siembra, ¿verdad? La siembra o la planta que ya tenemos tiene esta altura. Bueno, aquí en Quila hay milpas pequeñas, más grandes y más grandes. A futuro, posiblemente finales de septiembre, principios de octubre, pues vamos a estar comiendo los primeros elotes, si Dios quiere. Y bueno, a futuro, no sé, noviembre, diciembre, vamos a estar cortando, vamos a estar casandeando, vamos a estar moliendo, ¿verdad? Aquel producto del campo, ¿verdad? A feliz término. El pequeño, mencionaba anteriormente, que ha sido engendrado, ¿verdad? Pues que empezó a crecer. ¿Cuánto dura el pequeño gestándose en el vientre de la madre? No son semanas, son meses, 9 meses. Si llega el tiempo, ¿verdad?, de aquel pequeño nace, ¿verdad? Y bueno, no se le deja ahí, se le da continuidad, ¿verdad? Aquel muchacho, aquel chiquillo, ¿verdad?, tiene que alimentarse, que el pequeño tenemos que asearlo, la mamá se ocupa de esto, amarlo, abrazarlo, besarlo. Bueno, ¿cuánto hacemos con un pequeño, ¿verdad?, y lo llevamos a feliz término? Bueno, dándole continuación, ¿verdad? Mencionaba acerca de la enseñanza. Aquel pequeño, fíjese, si tú como mamá, desde pequeño, desde que está en tu vientre, pues ya le hablas, le pones música, pues no sé, instrumental, aquel pequeño va a nacer ya con esa, ¿cómo diría?, con ese oído, con ese deseo de escuchar música, ¿verdad?
clásica, podemos decirlo, música bonita. Ya no se diga si le pones cristiana, música cristiana, ¿verdad? Se va a relajar, se va a sentir bien, ¿verdad? Y bueno, pues empezar, hermanos, desde el vientre de la madre hasta darle feliz término, ¿verdad? Los hermanos de ahí de esta iglesia, fíjense, el apóstol Pablo no fue a la única iglesia que visitó. Bueno, en su momento fue por primera vez en sus 3 viajes misioneros. En el primer viaje iba plantando iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Le hablaba a la gente de aquella población, en este caso de los filipenses, y los que fueron movidos, bueno, pues queremos ser de este grupo de los cristianos. Formaron una iglesia. En el segundo viaje las confirmaba. A ver, voy a ver cómo está la iglesia, ¿verdad? De Filipos, cómo está la iglesia de Quila. Y al entrar el apóstol Pablo, ay, ¿a poco estos somos de Quila? ¿Cómo están los demás? ¿Verdad? No, pues ellos se quedaron en la casa, haciendo la comida. Oye, luego unos sándwiches no podían haber hecho. Haya contestado, ¿verdad? El apóstol Pablo. ¿O por qué no hicieron desde ayer? Fíjense, mencionando esto, al maná. El maná no caía todos los días. Recuerdan muy bien lo que era el maná, ¿verdad? Un polvo blanco, ¿verdad? Otros lo ven como miel sobre hojuelas, ¿verdad? El maná. Pero era, ¿cómo podría decirlo? Se podía hacer en muchas formas, pan, pues no sé, a lo mejor hasta tortillas, qué sé yo. Pero no caía. Un día, el día sábado, había gente, ¿verdad? Que, bueno, fíjense, entre semana juntaban doble porción, creyendo que no iba a caer, ¿verdad? El otro día, y se les engusanaba, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, el día viernes caía el maná, recogían doble, y ese no se engusanaba ya para otro día, para el día sábado, porque el día sábado no caía. ¿Sabían esto? Bueno, qué bueno. De hecho, si preparas tu comida desde ayer para ahora, no pasa nada, ¿verdad? O como lo dije, ahorita te preparas unos sándwiches, porque hay gente, oye, voy a hacer de comer y no tengo tiempo de venir al templo. Vamos, que esto no sea una traba para que tú vengas a alabar al Señor, para que vengas a escuchar el Evangelio, para que vengas a escuchar la predicación, la enseñanza. Eso no sea una traba, el voy a hacer de comer o el que no tengo tiempo. Hermanos, el apóstol, bueno, como dije, se pone de ejemplo. Los hermanos de Filipos, por igual, ¿verdad? Como dije, si entrara el apóstol Pablo en la iglesia de Quila, yo creo que agarraba un azote al igual que el Señor Jesucristo y iba por los demás. Andy, ¿verdad? Como el pastor. He visto ahí en el celular, cuando la pandemia, un pequeño agarra el borreguito del orejo y lo trae. A lo mejor se acuerdan, ¿verdad? No hay que llegar a esos extremos. Voluntariamente tenemos que venir con gozo, con alegría, ¿verdad? A alabar al Señor. Vuelvo a esta parte, la perseverancia, a un feliz término de los hermanos de Filipos y de nosotros. Y el apóstol Pablo se incluye, ¿verdad? Y tenía una gran seguridad el apóstol de decir que el Señor iba a llevar a feliz término la obra que había comenzado, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Fíjense, no nada más la va a llevar, sino que la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Podríamos decir, ¿hasta cuándo? Hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Señor venga, hermanos, por los suyos. Si vamos a esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ahí lo menciona. Perdón. Fidelidad, un esfuerzo propio, pero mayormente obra y poder de la gracia. La fidelidad, un esfuerzo propio, pero mayormente obra y poder de la gracia divina. Igualmente que la salvación es por intervención divina. La fidelidad, al igual que la salvación, por obra o por intervención divina.
Sí menciona un esfuerzo propio. Si quieres ser fiel, bueno, pon lo que está de tu parte, ¿verdad? De hecho, hermanos, esto es una realidad, ¿verdad? Sí, Dios puede trabajar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, pero hay que poner lo que está de nuestra parte, ¿verdad? No poner trabas. Ay, que me duele la pata, me duele el pie, como yo, ¿verdad? ¿Qué dijeran ustedes? Oye, no llegó el pastor. Oye, lo que tendrá, pues le duele su pie, se quedó acostado allá. Aquí doliéndome mi pie, pero aquí estoy, ¿verdad? Al pie del cañón, como decimos, ¿verdad? Descansando mi pie, aquí estoy como los patos, con una pata nomás, ¿verdad? Predicando la palabra, ¿verdad? Posiblemente hay cosas insignificantes, mis hermanos, que nos detienen a no venir, ¿verdad?, a este lugar. Posiblemente hemos dicho, a escuchar al hermano Víctor, ay, qué aburrido en la escuela dominical, por Dios, me duerme. O al pastor tan larguero, ay, Dios mío, ya dura, ¿cuánto llevo ya? 45 minutos. Ya llevo la hora, ¿verdad? A veces es una trama, mis hermanos, una excusa, podemos decir, descabellada, ¿verdad? Bueno, vámonos, es el día del Señor. Si es todo el día, no importa, ¿verdad? Vamos a la Escritura y, bueno, en repetidas ocasiones el pueblo estaba atento, desde la mañana hasta en la tarde, ¿verdad? No era 1 hora ni 2, eran muchas horas, ¿verdad? La gente se gozaba, hermanos, al venir a los templos a alabar al Señor. ¿O sientes tú como una carga el venir a este lugar? A ver, si lo sientes así, sabes que mejor ya vete, ¿verdad? Como digo el hermano, si te vas a dormir, ¿para qué te duermes en la banca? Vete a tu casa, duérmete allá todo el día, ¿verdad? Ya está viendo Manuel, ¿verdad? Hermanos que son muy directos, ¿verdad? Que lo dicen, como decimos vulgarmente, sin pelos en la lengua. Fidelidad es un esfuerzo propio, pero mayormente obra y poder de la gracia divina. Igualmente que la salvación es por intervención divina, ¿verdad? Ambas cosas, la fidelidad y la salvación, son por obra o por intervención, hermanos, divina. El que comenzó la buena obra la llevará a su completa perfección hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La buena obra la llevará a su completa perfección. Fíjense, no hay medias tintas, no hay que hasta ahí nada más, no. A ver, hasta el final. El que corre, mis hermanos, ahorita estamos, no sé si estén ustedes viendo las Olimpiadas, por cierto, están celebrando las del 2020, del 2021. ¿Por qué? Por la pandemia que impidió, ¿verdad?, todo esto. ¿Qué pasa con el corredor? Bueno, todos salen. Si son 7, 8, por ahí más o menos, creo, ¿verdad?, que corre cada uno en su carril. ¿Quién recibe el premio? Que llegue en primer lugar. Pero ¿qué pasa? Oh, pues ya sé que corre más que yo, mejor me voy a quedar aquí, ¿verdad? De alguna forma todos corren, ¿verdad?, y llegan a la meta. Bueno, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el último lugar. ¿Qué pasa con aquellos que les da el calambre? De alguna forma alguien va y les ayuda y llegan, hermanos, a la meta final. Así tenemos que llegar nosotros, ¿verdad?, a la meta. El apóstol Pablo, prosigo a la meta, menciona, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que seguir hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a permanecer firmes y fieles. Vamos a seguir avanzando, paso a paso, hasta llegar a la meta. Y aquí menciona hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a esta parte. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Parte final del versículo número 6 del capítulo número 1 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hermanos, hasta ese día, bueno, ya que estemos con el Señor, pues ya llegamos, pues ya no hay nada que hacer. Bueno, diría yo,
empiece una vida de alabanza, de adoración, allá en presencia del Señor, aunque aquí lo hacemos, pero allá va a ser mucho, muy diferente, ¿verdad? No puedo decirles yo exactamente cómo va a ser en el cielo, nada más tenemos un atisbo de cómo va a ser el cielo, hermanos, pero allá va a ser todo felicidad. No va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Vamos a estar viendo cara a cara a nuestro Señor, a nuestro Salvador, aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios, aquellos cristianos de todos los tiempos, de todas las edades, que permanecieron fieles, hermanos, hasta ese día. Yo creo que ya nos vamos a sentir realizados. Aquí estoy ya, ¿verdad? En la presencia misma del Señor. Pablo, bueno, se pone de ejemplo, esto ya lo mencionaba, ¿verdad?, anteriormente en la introducción, un ejemplo a seguir muy bueno del apóstol Pablo. ¿A quién quiere seguir? Por cierto, pudo haber hermanos, hermanas que nos pusieron el ejemplo en esta iglesia, ¿verdad? Pero si tu modelo es el apóstol Pablo, adelante. Si tu modelo es el Señor Jesucristo, pues mejor. Si tu modelo es Abraham, Isaac, Jacob, aquellas mujeres temerosas de Dios, pues sigue, hermano, hermana, las pisadas de estos hombres y mujeres, ¿verdad?, que siguieron, que sirvieron, que siguieron muy de cerca al Señor Jesucristo. Inicio, continuación y perseverancia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues Dios nuevamente te bendiga.